Bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Python desde cero hasta Machine Learning. Yo soy el profe Hugo Tutoriales y te damos la bienvenida con un nuevo tema. El día de hoy tocaremos tipos de gráficos y abordaremos gráficos con la librería de Matplotlib, desde los gráficos más comunes, que son los gráficos 2D, gráficos 3D, hasta llegar a gráficos con división por categorías. El gráfico por división de categorías es muy útil para cuando usamos clasificación de datos y que posteriormente estaremos usando en temas futuros. Si te interesa este tipo de temática, quédate, este es el canal adecuado para ti. Regálanos un like y suscríbete al canal. Comencemos. Entre los gráficos básicos 2D se encuentran ejercicios comunes como lo que son ecuaciones polinomiales, lineales, exponenciales, trigonométricas y demás, tal como se muestra en la figura. Para nosotros poder generar este tipo de gráfico, pues lo primero que ocupamos es importar los módulos, principalmente NumPy y Matplotlib. NumPy para poder hacer los vectores que se van a generar para la graficación y también la ecuación, y Matplotlib para hacer el gráfico. En este código, por ejemplo, empezamos haciendo un vector que va desde -1 a 1 y quiero generar 100 puntos en ese vector. Una vez que he generado el vector, pues puedo generar la ecuación. Cuando trabajamos con un vector de NumPy, una de las ventajas es de que el asterisco asterisco cambia a ser potencia, el asterisco simple es multiplicación y pues los demás elementos como más y menos pues forman parte de las operaciones básicas que podemos generar. Una vez que hemos declarado la función que queremos graficar, pues simplemente mandamos llamar una figura por medio de Matplotlib. Sin embargo, entre paréntesis, esto es opcional. Nosotros podemos declarar el tamaño que nosotros queremos. El primer elemento, que es 6.4, hace referencia a lo que es el ancho medido en pulgadas y el 4.8 al alto. Por default, cuando nosotros generamos un PLT figure sin el fix size dentro como parámetro, se generan estas dimensiones. Sin embargo, si las establecemos, pues también nosotros podemos cambiarlas a necesidad para que sean más grandes o más pequeñas las figuras. Enseguida, pues simplemente mandamos el método plot iniciando con x que tomará los valores del eje horizontal, polinomial que tomará los valores del eje vertical, y enseguida por dos parámetros importantes, el marker y el color. Cuando nosotros especificamos el marker es un marcador o una figura con la cual nosotros queremos hacer el gráfico, y el color, pues el color que deseamos. Otra característica del plot es que el plot nos genera un gráfico continuo, dibuja una línea continua entre cada uno de los puntos que nosotros generemos, a diferencia de un gráfico de dispersión, que el de dispersión pues es más común visto en nubes de puntos o a lo mejor en gráficos estadísticos. Y pues la diferencia prácticamente es que mientras en el anterior usábamos plt.plot, en este usamos plt.scatter. Los demás parámetros son iguales. Hablando en específico de los marcadores, pues Matplotlib nos ofrece distintos marcadores para nosotros hacer el gráfico, desde lo que es un simple punto, un píxel, hasta círculos, triángulos en diferentes orientaciones y otras figuras que se están marcando por aquí en la pantalla. Entonces, si nosotros queremos alguno de estos marcadores, pues simplemente tendremos que poner entre comillas alguno de los valores que están mostrados en las tablas. Con respecto a los colores, pues los colores básicos pues son los tradicionales: el azul, el verde, el rojo, el cian, el magenta, el amarillo, el negro, el blanco. Sin embargo, también tenemos otras tablas de colores como la tableau, que también podemos acceder a través de ellos, a través de sus nombres. O si deseamos colores tipo SS, pues también tenemos acceso a ellos a través de los distintos nombres que nos puede ofrecer esta librería de Matplotlib.
Aquí vemos gran variedad de colores y nosotros podemos usarlos para graficar los puntos a nuestra conveniencia. Una vez que elegimos el marker y el color, pues ahora sí, pues simplemente ponemos el método title, el X-label, el Y-label, el grid, para generar nuestro título y las etiquetas que va a tener en cada eje, así como el punto grid, que hace referencia pues a simplemente imprimir la rejilla que nosotros vemos, el cuadriculado que se ve en los gráficos. Una vez que hemos terminado de etiquetar estos títulos y etiquetas, pues simplemente le pondremos plt.show para marcar que nos muestre el gráfico. Otro de los gráficos comunes es cuando nosotros queremos generar múltiples gráficos en un solo eje. A lo mejor comparten las mismas coordenadas del eje X y pues queremos que se vean todos ellos en el mismo eje Y. Por ejemplo, en este caso que tenemos una exponencial, una ecuación cuadrática y una ecuación trigonométrica. Hay que recordar, principalmente las trigonométricas, que el número interno, que el parámetro interno que nosotros marcamos dentro de las trigonométricas tiene que ver con la frecuencia de la onda, donde la frecuencia de la onda es f y el vector de tiempo donde va a estar graficado es t. Entonces, una función trigonométrica tradicional tiene la forma seno de 2πft. Y como se ve ahí, se ven dos ondas senoidales, dos periodos. Entonces, ahí podemos asumir que la frecuencia es un 2. Esto porque se ve graficado de 0 a 1. Para hacer este tipo de gráfico, pues simplemente importamos los módulos que vamos a ocupar. Para hacer este tipo de gráfico, pues simplemente importaremos los módulos de Matplotlib y NumPy y generaremos las ecuaciones para cada uno de los casos. El de la polinomial ya la teníamos antes, ya la habíamos explicado. Y aquí en el caso de la trigonométrica, pues podemos observar que f o la frecuencia es de 2 y por lo cual de 0 a 1 en el eje de las X se ven dos periodos. Para poner el pi, pues esta constante ya está declarada dentro del módulo de NumPy y podemos llamarla a través de np.pi. Y en el caso de la exponencial, pues también está abordada por NumPy, entonces es np.exp. Una de las ventajas que tiene Matplotlib es que nosotros podemos considerar que es como si fuera un lienzo, donde nosotros podemos estar montando información o estar montando gráficos unos sobre otros mientras no terminemos con el plt.show. Como se puede ver en esta sección de código, yo primero he declarado la figura para posteriormente plotear cada una de mis funciones, y yo puedo agregarle la cantidad de funciones encima del lienzo. Entonces, esto mientras yo no coloque el método .show. Entonces, enseguida de esto, generamos las etiquetas, los títulos. Si nosotros gustamos, pues también podemos colocar los límites de graficación, el rejilla que está encendido, y pues para finalizar el lienzo, el plt.show. Otro tipo de gráficos muy recurridos son los gráficos con eje dual, al menos en el eje Y. Este tipo de gráficos son bastante útiles cuando yo quiero hacer la comparativa entre dos variables, ya que yo puedo graficar en ellos dos ecuaciones de forma simultánea, pero con la diferencia de que en el caso de la exponencial, que es el caso azul, donde el valor más alto que toma es de 5, y en el caso de la logarítmica que se muestra ahí en la figura, el valor más alto que toma es un 1. Entonces yo puedo expresar dos funciones que tengan diferentes amplitudes en el eje Y en un mismo gráfico y verlo de forma simultánea. Para realizar esto, pues simplemente importaremos nuestros módulos, declararemos nuestras funciones junto con el vector de valores en X,
declaramos una figura y luego aquí es donde viene la parte diferente. Para poder manejar los ejes de forma independiente, yo puedo usar el comando AX1 o el nombre que nosotros gustamos, igual a fig.gca. El fig.gca obtiene las características de la figura. En este caso, como no hemos graficado ninguna de ellas, el fig.gca obtiene las características de un gráfico estándar. Entonces, ahora sí, el eje 1, AX1, lo puedo plotear o graficar de forma independiente. Entonces, ahí tenemos .plot, las etiquetas de la etiqueta del eje Y, el título, la etiqueta del eje X. Algo importante por aquí es que al ser AX el gráfico principal, entonces el eje X está compartido. Entonces el X-label tomará forma a partir de la X1 o deberá ser declarado en la X1. Para graficar el eje independiente 2, pues aquí es donde está la parte importante. Para poder activar este doble gráfico tendremos que declarar otro eje y ponerle es igual a x1.twinx. Con esto ya le estamos diciendo que la x2 es otro eje independiente, pero está compartiendo el eje horizontal con respecto al eje 1. Una vez hecho esto, pues simplemente ploteamos, ponemos su etiqueta del eje Y podemos también activar la rejilla. Cuando ya hemos terminado de graficar, pues simplemente plt.show. Otro tipo de gráfico muy recurrido es cuando nosotros ocupamos graficar muchas funciones independientes graficadas de forma aislada. En este caso nosotros podemos hacer un gráfico basado en un posicionamiento basado en renglones y columna. Para poder hacer este posicionamiento en renglones y columnas, nosotros usamos el método subplot, donde el subplot primero declaramos el número de renglones. Por ejemplo, ahorita en el caso de la izquierda, que tenemos, parece una matriz pero de figuras. Entonces esta matriz está conformado por 2 renglones y 2 columnas. Entonces el primer parámetro del subplot es el número de renglones, el segundo parámetro es el número de columnas y el último número es el gráfico donde yo quiero plotear. Entonces el ordenamiento de este último número se da como se muestra en la figura. La primera que aparece es el 1, siguiendo en forma de la columna, luego sigue el 2 y cuando terminamos todo ese renglón, pues se va a los siguientes renglones a establecer cada una de las posiciones del gráfico. En el caso del de la derecha, nosotros podemos observar que ahora es un solo renglón, hay 3 columnas y las posiciones están dadas por, empezando del lado izquierdo como 1, 2 y 3. Entonces, para generar este tipo de gráfico, pues tendremos que mandar llamar el subplot antes de graficar cada una de nuestras funciones. Para verlo más a detalle, aquí están los datos de cada una de mis funciones. Generamos una figura. Nótese aquí algo. Ahora el ancho lo hemos multiplicado por 3. Si queremos que mantenga la relación de aspecto de un gráfico básico que mide 6.4 pulgadas de ancho, en este caso ya son 3 gráficos, por lo cual el ancho lo tengo que multiplicar por 3. El alto no se ha visto modificado, entonces este seguirá en 4.8. Enseguida de ello, pues ya está el primer gráfico con su subplot. Es un gráfico de un renglón, 3 columnas y está graficado en la posición 1. La función trigonométrica está graficada en la posición 2 y mi figura exponencial está en el tercer gráfico. Y para finalizar y mostrar todo, pues el plt.show.
Otro de los gráficos muy recurridos es el gráfico 3D básico, donde yo quiero graficar una ecuación tal como esta, x por una exponencial que está elevado a menos x cuadrada menos y cuadrada. Para poder generar este tipo de gráfico, normalmente yo le doy un vector de valores para x, un vector de valores para y, pero tengo que generar todas las combinaciones posibles entre estos valores de x y y, para lo cual necesitamos generar un mesh grid. Una vez que especificamos los posibles valores que tendrá x y los posibles valores que tendrá y, el mesh grid tiene que hacer todas las posibles combinaciones entre los dos vectores. Cuando yo uso numpy.meshGrid y introduzco los vectores de valores x y y, lo que se genera es una combinación o una repetición de los valores de x. En este caso, lo que mostramos en la pantalla, y son 3 valores, entonces el vector x se repite 3 veces para ser combinado con los valores de y. Al igual con y es un vector de 3 valores, pero sin embargo x lo conforman 4 valores distintos, por lo cual la lista de y se tendrá que repetir 4 veces para poder hacer la combinación. Entonces XX y YY es una matriz con todas las repeticiones de x y y para hacer todas las posibles combinaciones en un gráfico cuadrado, de tal manera que cuando yo mande a llamar z igual a x por exponencial de menos x cuadrada menos y cuadrada, no se tomarán los vectores originales, sino más bien xx y y. Para poder hacer este tipo de gráfico, ahora tendremos que importar el método Access 3D, que viene de MPL Toolkits, y también importar el módulo CM, que hace referencia al mapa de colores con el cual yo voy a hacer ese gráfico. Una vez dicho esto, generamos nuestra figura del tamaño que nosotros deseemos. AX va a tomar la configuración del eje que estamos generando, entonces ahora es fig.gca, pero tenemos que especificar que ahora es una proyección 3D, y empezamos por generar nuestros vectores y nuestro mesh grid. Una vez que hemos generado nuestro mesh grid, aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que recordar que ya no estamos usando los arreglos originales de x y y, sino la combinación, los datos generados por el mesh grid. Siendo así, x ya no es un vector, x ahora es una matriz. Y la exponencial, todo lo evaluado en la exponencial, como xx y y también son una matriz, entonces la exponencial de esa resta pues también es una matriz. Entonces x es una matriz, la exponencial es otra matriz, y para nosotros poder hacer la operación punto a punto entre matrices tendremos que usarla a través de nuestro módulo de numpy con el método multiply. Entonces nótese que en mi ecuación estoy multiplicando xx, que es el primer parámetro, por la exponencial, que es el segundo parámetro. Una vez declarado z, que también es una matriz, pues ahora sí puedo decirle, en el eje voy a plotear una superficie donde está contenido xx, y en este caso z, que son las 3 matrices, con el color map hot. Ahora bien, el punto hot es uno de los posibles color maps que tenemos disponibles para poder hacer la graficación, pero sin embargo hay varios mapas de colores que podemos usar, como los color maps secuenciales, que dependiendo de los valores que tengamos entre los máximos y mínimos de los datos que obtendremos, pues se generan esta gama de colores
También están otros colores secuenciales. Allí vemos el hot, donde el valor mínimo toma un valor de negro y el valor más alto un amarillo muy brillante. También tenemos mapas de colores cíclicos y mapas de colores divergentes. Finalmente colocamos etiquetas y título de nuestro gráfico. Sin embargo, para poder hacer este tipo de gráficos, pues es una combinación entre un gráfico simple 2D y lo que es un Mesh Grid para generar todas las posibles combinaciones de nuestros posibles resultados y separarlos por categorías de colores. Si f de x supera el valor de 1, será del tipo 1, que lo graficaremos en verde, el fondo en verde. Y si está por debajo o igual a ese 1, pues serán del tipo 0, tal como se muestra en nuestro gráfico. Para poder hacer esto, importamos en este caso mis módulos de Matplotlib, y para poder especificar una lista de colores al gusto del usuario tendremos que importar el módulo listed_color_map, que viene dentro de matplotlib.colors. Para poder hacer el gráfico categórico, es decir, el fondo que separa los colores, pues tendremos que hacer un Mesh Grid con todas las posibles combinaciones de un vector de datos. Y una vez que ya hemos generado este Mesh Grid, pues podemos hacer una figura de contorno, donde está graficado XX, YY, y el tercer valor que vamos a asignar es nuestra condición de categoría. Entonces la condición de categoría es que YY sea mayor que 1, por lo cual la tendré que colocar como tercer parámetro. Alfa nos representa la transparencia de esos colores, y en este caso en el color map estoy generando una lista de colores a mi gusto, donde esta lista de colores está formada solamente por el color rojo y el color verde. Cuando YY mayor que 1, YY mayor que 1 analiza todos los datos que tenemos en y si cumple la condición de que es mayor que 1, pues tomará el color verde, y si no cumple, pues arrojará un falso y tomará el color rojo para ser graficado. Para graficar nuestra función x cuadrada incluyendo la categoría, pues primero haremos un vector con InSpace, luego una lista de colores rojo y verde, y también procederemos a generar un ciclo for para analizar cada uno de nuestros puntos, y pues generamos un y. Entonces aquí lo tenemos como yp es igual a cada x al cuadrado para analizar cada uno de los datos de nuestro vector. Sin embargo, lo estoy combinando con el scatter, con pellet scatter, para graficar cada valor de x, el y que me genera, que es x cuadrada, y en este caso distribuir los colores de forma diferente. Entonces ahí se puede observar una condición que yo le he puesto: el color va a ser igual a un elemento de mi lista de colores. ¿Cuál? Dependiendo de si se cumple o no la condición que hemos puesto ahí de nuestra categoría. Si el valor de y que se genera es mayor que 1, ahí arrojará un true que nos dirigirá a la lista de colores, en específico el color verde. Y si el valor de y no cumple esa condición, arrojará un false que nos dirigirá a nuestra lista de colores, asignándonos el color rojo. El caso es que si ese ciclo for está analizando punto por punto, y dependiendo de si cumple o no la condición de categoría, pues imprime del color adecuado. Finalmente ponemos nuestro título, nuestras etiquetas y finalizamos con plt.show. Esto nos arrojará un gráfico categórico que no solamente nos da la distribución de los puntos que estamos graficando, sino que también nos da una representación muy visual
de a qué grupo pertenecen un conjunto de datos, y esto es muy útil para más adelante cuando hagamos clasificación de datos mediante Machine Learning. Si te ha gustado este video, no se te olvide suscribirte al canal. Recuerda que estás en Profe Hugo Tutoriales. Si te suscribes y le das clic a la campanita, esto le ayudará a YouTube a avisarte cada vez que generemos nuevo contenido en nuestro canal. Nos vemos en una próxima emisión de Python desde cero hasta Machine Learning. Nos vemos.